Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Salutaciones a toda nuestra audiencia que cada semana sintonizan su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hoy tenemos el segmento Tendencias 360 grados. Tenemos la comparecencia del profesional del área de las TIC, Bismarck Montero, que va a estar abordando este tema interesante sobre el auge de la ciencia de datos. Así que va a estar con nosotros conversando sobre ese campo que está en auge y que estuvo también en auge durante el confinamiento y la pandemia del COVID-19. Y todavía, claro está, como estamos con este virus que está azotando a nivel mundial. Y además de las acostumbradas noticias en línea y también nuestro segmento de casos y cosas. Como cada semana le quiero apretar la mano, quisiera apretarle la mano, pero a nivel virtual quiero compartir y saludar con mi compañero Juan Pablo Román. Eso de apretar la mano quedó muy original, pero si pudiéramos por lo menos ver un apretón de manos virtual, que cosa que yo no dudo que vaya a estar muy cerca y muy próximo a que lo podamos ver en los próximos, no sé, quizás en los próximos años, eso vaya a ser una realidad. Pero estoy muy contento de estar aquí una vez más, de poder compartir con las personas que nos ven y nos escuchan las noticias que tenemos para ustedes esta semana, que están geniales, muy interesantes las noticias. Tenemos un caso que Huawei ha superado en ventas a Samsung este año, cosa increíble, inaudita. Pero les vamos a contar qué fue lo que sucedió detrás de todo esto. Y también Microsoft, que está interesado en comprar TikTok y está en conversación con Donald Trump sobre eso. Así que vamos a ver muchos cambios interesantes. Recordándoles también a ustedes que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas, tanto en Spotify, que pueden disfrutar de cada uno de los podcasts que subimos cada semana, así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Conexión Tech RD y Conexión Tecnológica RD. Nos pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Conexión Tecnológica RD. Ya saben, estamos en todas las plataformas para que nos puedan contactar, para que nos puedan ver y puedan disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. ¿Qué otra cosa, señor Guido, tenemos para esta semana? Tenemos casos y cosas de actualidad tecnológica donde Apple es demandado, enfrenta una demanda que busca prohibir a Siri, ese asistente virtual, en China. Así que vamos a hablar sobre ese casos y cosas. Recordando también que estamos por el canal CTV, canal CTV 38 de Altiz, 60 de Claro TV y otros medios de cable. De inmediato nos vamos a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en línea. News Online. Conexión Tecnológica. Y en una de las noticias más interesantes que tenemos esta semana es que se ha dado a conocer una información muy interesante con respecto a los resultados financieros de la compañía Huawei. Y es que Huawei ha superado en ventas a Samsung, la compañía número uno, que se había posicionado número uno en ventas de smartphones. Pues sucede que aún con las condiciones, aún con la pandemia, aún con el conflicto que se había desarrollado entre China y Estados Unidos, increíblemente Huawei acaba de superar en ventas a lo que es la compañía Samsung. Esto fue una información que dio la firma de análisis Canalys, en la que ellos habían dicho que posiblemente Huawei iba a, ya lo habían dicho, o sea, posiblemente Huawei iba a superar en ventas los resultados que tenían del año anterior. Pero no sucedió así.
sino que Huawei no superó las ventas que tuvieron el año pasado, pero sí superaron las ventas de Samsung en el primer trimestre de este año. El reporte señala que Huawei reúne unos 55.8 millones de dispositivos distribuidos. Si bien suenan a buenos números, significan una caída del 5% con respecto al año pasado, consecuencia posiblemente por la situación mundial en la que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, esta cifra resulta superar por 2 millones a Samsung, lo que se traduce para los coreanos en una rotunda caída del 30% de sus ingresos. Estos resultados se pueden deber a la reactivación económica post pandemia de China y su gran apoyo a su mercado nacional. Ustedes saben que, por ejemplo, el mercado de China es muy apoyado por el gobierno de China, y esto es uno de los beneficios que tienen la empresa Huawei, porque ha recibido bastante apoyo de parte del gobierno de China, o sea, con incentivos, con ayudas que permiten entonces que estas empresas, por más turbias o por más difíciles que se vieron las situaciones por la pandemia, pues entonces pudieron salir a flote gracias a la ayuda que recibieron de parte del gobierno chino. Esta es una gran novedad y una tremenda noticia que tuvimos esta semana de parte de la gente de Huawei. Así que les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros porque tenemos muchas más informaciones aquí en Conexión Tecnológica. Noticias en línea. Conexión Tecnológica. En otras de las noticias, la popular aplicación social TikTok se encuentra en el ojo de la tormenta porque se encontraba, según múltiples rumores, a punto de ser vetada por la administración de Donald Trump, y que debido a ¿qué? A problemas relacionados a la privacidad de datos y el supuesto lazo con el gobierno chino. Ahora me sorprendo y de manera inesperada, Microsoft, esta empresa, esta compañía de Richmond, hace público las intenciones de comprar a TikTok, explicando sus motivos en una conversación al mismo Donald Trump. Así que Microsoft explica que quiere que TikTok sea su opción de red social competidora, y mencionan que se podría beneficiar la economía de Estados Unidos, incluyendo el Tesoro Nacional. De hacerse realidad esta compra, Microsoft asegura que harían una rigurosa revisión de seguridad previa para esclarecer todas las dudas relacionadas a la privacidad. Cabe aclarar que Microsoft no va a tener el total control y explotación del servicio de TikTok, sino que va a tener una porción del mercado. Por ejemplo, ellos van a estar, la idea es que ellos puedan explotar el servicio y tener control en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y que ya los otros mercados se lo van a dejar a los actuales dueños, que es ByteDance, que es la empresa que tiene esta aplicación de TikTok. Con respecto a los datos, se informó que toda la información de los usuarios de Estados Unidos se va a transferir y va a permanecer en el mismo país, ya que por cuestiones de seguridad de los datos quieren que permanezcan y que eliminen esos datos de los servidores internacionales al momento ya de confirmar, claro está, la compra de esta aplicación de red social. Por el momento, la compra de TikTok se encuentra en negociación, en conversaciones, y esperamos que Microsoft pueda adquirir esta aplicación de red social TikTok, y que sería una de las compras más interesantes en el sector
de las TIC o de las tecnologías. Así que ya ustedes saben, iba a ser vetada en Estados Unidos, pero parece que hubo una idea, un plan de Microsoft para adquirir esta aplicación de red social. Interesante. Después de la pausa, venimos ya con nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. La empresa o la firma china Xiaomi ha demandado a Apple acusándola de violar una patente relacionada a los asistentes virtuales. Y Xiaomi, que es una empresa con tecnología, que ofrece tecnología de inteligencia artificial, la intención con Apple es que quiere bloquear la venta de sus productos en China, además de una compensación de 1.430 millones de dólares. Así que, ¿qué tú opinas, Juan Pablo, sobre esta demanda de esta empresa china, Xiaomi, por violar esta patente y es posible que Siri pueda estar ausente en China en caso de que la demanda fuese ganada por esta empresa Xiaomi? Mucho se ha dicho sobre este caso y es notable también el hecho de que ya hace más o menos 8 semanas, que ya esta demanda había sido interpuesta. Y a mí me parece un caso muy particular por el hecho y la situación que se está dando ahora mismo con las diferencias que hay entre China y Estados Unidos, y el que está en medio de esta situación es Donald Trump, usted lo sabe bien. O sea, por esta lucha económica que ellos están teniendo últimamente. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo con esta patente que está siendo demandada por parte de Xiaomi? No es más que ellos están alegando que hay funciones que tiene, por ejemplo, Siri, que ellos ya las habían patentado hace un tiempo. O sea, funciones específicas que hace Siri que ya ellos la tenían patentada hace un tiempo. Pero hay otra parte importante, que es que la Corte también, no sé si ustedes había escuchado, que la Corte también había dicho que esta demanda podría no pasar, simplemente por el hecho de que hay en los componentes, vamos a decir así, en la programación per se de Siri, no es igual que la de Xiaomi. O en los elementos tecnológicos, o la base tecnológica. La base tecnológica no es la misma. Entonces, eso es una de las vertientes que puede dar otro resultado en cuanto a la demanda, un resultado diferente al que quizás se podía vislumbrar, que podíamos decir, bueno, pues entonces ya Apple va a perder negocios en China, porque podría darse el caso de que ellos hubiesen podido limitar también lo que es la venta de muchos productos de Apple dentro de China, solamente por esta demanda que se está desarrollando en contra de Apple y de parte de la compañía Xiaomi. Pero le digo, y soy sincero con esto, esta lucha se está llevando a cabo y ya está escalando peldaños bastante altos, porque recuerde los inconvenientes que hubo con Huawei, las limitaciones que Estados Unidos le puso a Huawei con todos los proveedores
a los que, proveedores no, sino clientes que Huawei tenía en Estados Unidos a los que ellos le proveían tecnología. Entonces es una lucha que se está dando. Quizás nosotros lo estemos escuchando y estemos viendo que son cosas que están sucediendo, que digamos, no, eso fue por una patente, fue porque cosas que quizás nosotros podemos escuchar así, pero que realmente viene detrás de todo esto una lucha económica bastante severa que se está dando entre Estados Unidos y China, y vamos a ver muchas cosas más adelante que van a ir sucediendo, pero por el momento se espera que esta demanda no vaya a tener lugar por parte de las autoridades chinas, porque ellos entienden que Apple, el programa de Siri, no utiliza lo que es la base que utiliza también el programa de Xiaomi. Así mismo es. Apple no puede darse el lujo de permitir un bloqueo de ese tipo de ventas en China, ya que es su segundo mercado más importante después de Estados Unidos. Y la empresa, por ejemplo, obtuvo, hablamos de números, obtuvo 9.330 millones de dólares tan solo en China durante el trimestre de abril a junio. Ese es una cifra, oye, representa el 16%. Claro, o sea, ellos no se pueden dar el lujo de decir, no, o sea, si ganan la demanda nosotros no salimos de China. No, o sea, es un ingreso bastante fuerte al que Apple se puede enfrentar en caso de perder esta demanda. Y el punto que la demanda es de 1.430 millones de dólares. Muy por encima de lo que... No es muy poco, ¿no? No, pero para nada. Tú sabes que Apple también en un comunicado dijo que Siri, hablando ya que el comunicado, o sea, porque no solamente lo que nosotros dijimos por aquí, lo que hemos mencionado ahora mismo, que Siri no tiene una base de tecnología igual que la empresa china Xiaomi. Entonces ellos dicen, incluso formalmente en un comunicado, que no contiene características incluidas en el patente de Xiaomi, y que el fabricante del iPhone afirma que se relacionan a juegos y mensajería instantánea. Entonces Apple agregó que incluso peritos independientes certificados por la Corte Suprema Popular de China concluyeron que Apple no viola la tecnología de Xiaomi Robot, que es la empresa que tiene que ver con esta demanda. Sí, y yo me he dicho algo. La mayoría de las empresas le copian las cosas a Apple. Apple es una empresa muy creativa y muy pionera en todo lo que hace. Y yo no creo que quizás cierto tipo de... O sea, esto que ellos están demandando quizás, posiblemente ni siquiera sea cierto. Entonces tenemos que ver esa parte ahí y ver los resultados que arrojarán entonces esta demanda y lo que decide el gobierno chino con respecto a esto. Así mismo es. Y mira, que esta demanda, o sea, parece que ellos no han tenido, no han tenido como receso, porque hubo desde el 2012, o sea, tienen casi una década en disputa. Y que, por ejemplo, en el 2012 demandó a Apple, esta compañía, Xiaomi, por violar las patentes de su tecnología de reconocimiento de voz. Y luego en julio de ese año la Corte Suprema Popular determinó que la patente era válida. Sí, exacto. O sea yo dije en un principio que eran 8 semanas, no, son 8 años que ellos tienen, como usted dice. Exacto. Es casi una década, sí. Es lo que le digo. Así mismo es. Bueno, este fue nuestros casos y cosas. Ojalá que se resuelva en la Corte y que no prospere, porque sería perjudicial para Apple perder un mercado como China. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa, así venimos ya con nuestro segmento Tendencias 360 grados y la comparecencia del profesional del área de las TIC, Luis Marc Montero. Vamos a hablar sobre el auge de la ciencia de datos. Después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware.
Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Cambios. Avance. Conexión tecnológica. Presenta Tendencias 360 grados. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora toca el segmento Tendencias 360 grados y tenemos la comparecencia de este profesional del área de las TIC, Bismarck Montero, que estará con nosotros abordando un tema que está en auge, asimismo, el auge de la ciencia de los datos, un campo que se ha mostrado muy en incremento y que durante este confinamiento o durante la pandemia creció con su uso en diferentes ámbitos, pero enfocado en la salud. De eso vamos a hablar y de otros temas relacionados a la ciencia de los datos con Bismarck Montero. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Bismarck? Muy bien, Guido. Muy buenos días a todos tus televidentes. Muy contento y agradecido de estar acá compartiendo contigo. Así mismo es. Mira, ya entrando en materia, esto de este campo de la ciencia de los datos se ha tornado en auge y que antes de la pandemia estaba ya en incremento, pero parece que el repunte por el área de la salud fue un repunte sustancial para incrementarse y desarrollarse el uso de esta ciencia de los datos. Así es, definitivamente ha sido de gran soporte ante esta situación pandémica a nivel mundial. Le ha sido de mucha utilidad a muchos gobiernos del mundo y definitivamente ha venido para colaborar y contribuir a la solución de esta situación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia de datos o ciencia de los datos? Bien, mira, la ciencia de los datos es, en palabras llanas, cuando convergen habilidades y conocimientos de programación, matemáticas y estadísticas, y son utilizadas estas ciencias, estas habilidades, para extraer información importante de los datos. La idea es recopilar la información y unificarla, transformarla, para luego tomar una decisión con ellas. Así es. Básicamente lo que busca es modelar la data para conocer esa data, para escuchar esa data, entenderla y a su vez poder tomar decisiones basado en lo que la data te diga. Entonces, pero eso la gente se imagina como coger la data, coger una información y ya, o sea, cruda. No, hay un proceso que vamos a hablar, que es un proceso de cómo, que sería bueno, después de que hablemos de las ventajas que representa la ciencia de los datos, aclarar el proceso de funcionamiento brevemente de la ciencia de los datos. Claro. Pero vamos a hablar de las ventajas. ¿Qué ventajas nos aporta? Ya que hablamos de qué es ciencia de los datos, hablamos que es una disciplina, o sea, un campo que abarca varias disciplinas. Así es. La idea es recopilar la información, transformarla para luego, como tú dices, entenderla y luego mostrarla o modelarla y que luego se tome una decisión en base a ella. Esa es la idea. Entonces, ¿qué ventaja me ofrece a mí la ciencia de los datos en términos generales? En términos generales, mira, yéndonos a un concepto empresarial, el hecho de tú aplicar ciencia de los datos dentro de tu organización, a tus procesos, te brinda una ventaja competitiva por múltiples razones. Comenzando por el hecho de que te va a permitir saber lo que tienes en tu base de datos, lo que tienes a mano. Por consiguiente, vas a conocer tus clientes, vas a poder segmentar, vas a poder conocer tus productos, tus servicios, vas a poder medir, vas a poder mejorar, y todo basado en la realidad, en lo que tienes en la mano, en lo que tienes en la empresa, dado que estás escuchando tu data, estás comunicándote con tu data y estás haciendo exactamente lo que tu data te dice. No obstante,
aquellos que no lo utilizan tienen esa desventaja de que probablemente desaprovechan mucha oportunidad que tiene su data y que por desconocimiento no pueden explotarla. A su vez, toman decisiones basadas en lo que sienten, en emociones, en percepciones, y no así basada en la realidad, que es lo que tiene la data. O sea, toman decisiones con suposiciones, como Con tú suposiciones, dices. como hacían. La data. Vamos a ver Mira, cómo se- sí, y mira que yo escuchándote y pensando, veo que, y me traslado a algunas empresas, pymes principalmente, Ujú. que teniendo a veces conocimiento de su data, que es el activo, la información, el activo más importante, y son conscientes de que tienen una data o una información, no la analizan, Eso es no la conocen a profundidad así y no es, lo usan así es. a veces. Y eso entonces no les permite expandir su alcance con los clientes ni su crecimiento como entidad empresarial. No es lo mismo tú diseñar productos o servicios para una clientela que ya tú tienes segmentada, que ya tú conoces, ya tú sabes cómo se comporta, qué le gusta, qué utiliza, a tú diseñar un producto genérico, donde probablemente la mayor cantidad de tus clientes no requieren o no utilizan esos servicios. Entonces, cuando tú empleas ciencia de los datos, pues ya tú sabes segmentar, ya sabes destinar múltiples servicios, múltiples opciones que van a ser aceptadas por esa población que pertenece a tu cartera de clientes. Y no obstante a eso, el uso de la ciencia de los datos te busca esos microsegmentos, micronichos que realmente tú no tienes. Como tú dices, tú creas un producto genérico para ese micronicho, ese microsegmento. Y es la validez de la ciencia de los datos. O sea, no tomar en cuenta ya el que tú tienes, tu mercado. Ok, de 25 a 35 años, ya yo sé que ese es mi mercado. No, ahí es mujeres, no. ¿Y qué pasa con los hombres? Yo puedo darle este producto, puedo darle este servicio. Vamos a ver cómo con el modelamiento de datos nos da una información que te la da acorde a experiencia vivida de otras informaciones que tú le buscas a esa ciencia de los datos. Sí, mira, iba a decir algo. Sí, te iba a secundar con respecto a los micronichos, sobre todo que en la ciencia de los datos son muy utilizados, se explotan mucho, porque la ciencia de los datos también en muchos casos es un acompañamiento para predecir. Entonces los micronichos son parte importante en esos análisis de predicción a futuro. Un micronicho te puede dar una información a futuro que se puede convertir luego en tu principal nicho de clientes. Entonces los micronichos siempre son muy bien considerados en el arte de la ciencia de los datos. Mira, vimos ahora grandes ventajas, inclusive la parte de los negocios, la parte del reclutamiento de recursos humanos también se utiliza mucho a través de ciertas aplicaciones y los TEPS que recogen todos esos instrumentos para darte una proximidad del talento que tú debes seleccionar en un determinado puesto o cargo. Tenemos también la parte de las ventas, del marketing, que ayuda a segmentar ciertos nichos para tú establecer un plan de mercadeo, por ejemplo, a esos nichos. O sea que en todas las áreas se pueden utilizar ciencia de datos y más a las empresas. Tenemos esas ventajas, pero ¿qué desventajas podemos encontrar? Yo puedo decir que la parte de la ciberseguridad, que ahora estamos con esta área que también fue parte esencial en el COVID-19 y en la pandemia, en este confinamiento, muchos ataques a objetivos que tenían vulnerabilidades, y así mismo pasa con esta desventaja quizá que tenemos la información, pero los atacantes están ahí, los hackers están ahí. Mira,
En cuanto a las desventajas que se pueden presentar en estos procesos de ciencia de los datos, sale siempre a relucir esa parte de la vulnerabilidad, de la ciberseguridad, por el hecho de que en cierto sentido es una forma de tú exponerte, pues tú tienes tu banco de data concentrada básicamente en un lugar que si es vulnerabilizada esa parte, pues te puedes ver bien afectado. También se le atribuye como una desventaja a la ciencia de los datos en toda su vertiente el hecho de los recursos en materia de las personas que trabajan, que en lo particular no escasean, no frecuentas a encontrarte muchas personas con las habilidades y cualidades para trabajar proyectos de esta índole. También se le atribuye algunos aspectos culturales, sobre todo dentro de las organizaciones, porque cuando se hacen algún tipo de evolución, a lo que es ciencia de los datos, siempre hay algunos segmentos de empleados que no se adaptan al cambio, que se resisten, que culturalmente una organización no está acostumbrada a ese tipo de manejo. Y también son de las cosas que se afrentan en medio de estos procesos de creación de proyectos de índole. ¿Cómo funciona la ciencia de los datos? ¿Cuál es el proceso de funcionamiento? Mira, lo voy a explicar de una forma simple. Básicamente, como toda actividad productiva, es un proceso de ir moldeando, de ir trabajando sobre algo. En el aspecto de ciencia de los datos, es un proceso que el dato en sí no te ofrece ningún tipo de atributo. Entonces, ese dato, ciencia de los datos lo convierte en información. Y a su vez, ciencia de los datos, esa información te la convierte en conocimiento. Entonces, ese conocimiento es utilizado por las empresas, por las diferentes entidades o los distintos usuarios que se auxilian de la ciencia de los datos para la toma de decisiones y estrategias. Es interesante ese proceso. Lo explicaste sencillo, preciso, sí. Así mismo. Mira, hay ciertos conceptos antes de ir a la pausa, como Big Data, inteligencia artificial, machine learning. ¿Tienen alguna relación? Sí, mira. En este momento están en un auge todas estas ramas, el machine learning, deep learning, inteligencia artificial. Y si hablamos de relación de estas distintas ramas con la ciencia de los datos, podríamos decir que la ciencia de los datos es la materia prima de cada una de ellas. Tú necesitas tener o hacer uso de ciencia de los datos para poder trabajar en un proceso de machine learning. Tú necesitas moldear la data, estructurarla de una forma que ese proceso de machine learning pueda consumirla. Lo mismo pasa con inteligencia artificial y demás ciencias. Lo mismo con Big Data. Tú primero moldeas, tú procesas, tú le aplicas ciertas técnicas, ciertos masajes a esa data antes de tú convertirte en un Big Data. O sea, todo tienen como punto en común en que la ciencia de los datos es su materia prima. Interesante. Vamos a hacer una pausa y vamos a venir ya con la parte del enfoque que se le dio a la ciencia de los datos, a la salud. Y vamos a hablar del científico de datos, porque todo ese proceso de funcionamiento de la ciencia de los datos lo hace un profesional que está en auge y que es el científico de datos. Así que vamos a hablar de eso después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y con este interesante tema de tendencias, el auge de la ciencia de datos, con el profesional TIC que tenemos con nosotros, Bismar Montero, explicándonos esto sobre la ciencia de los datos. Bismar, vamos a hablar un poquito del auge que tuvo esa ciencia de datos ahora con esta pandemia, o sea, en el sector salud. Vemos que, por ejemplo, China, Corea del Norte y hasta Corea del Sur, China con tanta tecnología, al igual que los Coreas, sobre la norte y sur, principalmente con la parte de reconocimiento facial, la parte de inteligencia artificial, se usó todas esas tecnologías para rastreo de enfermedades y contagios. Y eso es interesante y lo vimos con esta pandemia. O sea que la oportunidad de la pandemia, esa oportunidad hizo que países puedan desarrollar tecnología y las que ya, por ejemplo, como China, ya tenía el reconocimiento facial, el sistema de vigilancia con las cámaras, toda esa tecnología ya lo tenía China, pero ¿qué hizo? Aportó más tecnología, uniendo incluso hasta empresas como Alibaba, Huawei, que disfrutaron porque fueron protagonistas de desarrollos de tecnología para el contagio del COVID-19. Así es. Como bien señalas, Guido, el hecho o el uso de la ciencia de los datos en países como China, que como bien resalta, ya tenían reconocimiento facial, pero entonces le incluyen elementos adicionales como medir la temperatura de las personas, fue muy útil, sobre todo porque le permitía delimitar cuáles zonas habían personas contagiadas. Corea del Sur, como señala, y Corea del Norte, sobre todo, podían también tener una manera de monitorear a aquellas personas contagiadas a través de uso de esas inteligencias y comunicación entre las cámaras. Entonces, como la ciencia de los datos es una forma de explotación de datos, ya sea en texto, imagen, video, te permitía, o a ellos en este caso le permite, pues poder a través de la temperatura medir los lugares exactos donde hay más contagio, cómo deben prevenir en ciertas zonas, basado en esos mapas de temperatura. Algo importante a resaltar es que se ha manifestado el uso de ciencia de los datos en esta pandemia en múltiples ámbitos. Sobre todo tenemos un caso importante acá en la República Dominicana, donde el Ministerio de Salud Pública hizo uso de Machine Learning para crear una especie de chatbots, básicamente, donde te permitía reducir el margen y la cantidad de llamadas que se estaban haciendo a los servicios sanitarios de la República Dominicana, por el hecho de que con ese chatbot tú interactuabas y a partir de esos modelos podía determinar si tú eras una persona contagiada o no, o a su vez si necesitabas asistencia médica o no, y eso le permitió reducir en gran parte esas congestiones en las llamadas, esas visitas a los centros hospitalarios. Entonces se ha manifestado desde servicios, desde videovigilancia, hasta en la misma empleabilidad del arte de la medicina, porque los médicos han utilizado en cierto sentido la ciencia de los datos para determinar los diferentes comportamientos de los medicamentos, como fue el caso de Rusia, que han ido haciendo pruebas de laboratorio con distintos medicamentos, midiendo, evaluando los datos, y todo ha sido de la mano de la ciencia de los datos. Entonces, ha sido una contribución, ha sido un soporte interesante, sobre todo porque se puede emplear sin necesidad de una infraestructura física, sino que básicamente tú te apoyas de los datos que ya tú tienes para poder tomar decisiones. Interesante esta información y que el uso de la ciencia de los datos también abarcó América Latina. Ahí vemos el caso de Chile, que bueno, Chile también es un país que tiene un buen talento en el área de la tecnología y crearon y desarrollaron aplicaciones móviles de rastreo, al igual que España. Y aquí también se desarrolló una aplicación de rastreo para contagio del COVID-19. Y el protagonista ha sido el uso de la ciencia
de los datos. Esto es interesante. ¿Utilizando qué? Todas las tecnologías que hemos visto, o sea, o que hemos mencionado, inteligencia artificial, Big Data, todo eso encierra esas herramientas como la ciencia de los datos. Así es, así es. Qué interesante. Mira, hay algo que también en China se realizó, o sea, utilizaron también robots, utilizaron, por ejemplo, aplicaciones, o sea, inteligencia artificial para los brotes, para detectar, como tú dices, virus a personas, o sea, drones incluso para entrega de suministro de medicina, haciendo ya dando una información general de este uso de la ciencia de los datos en diferentes ámbitos, porque todo eso, el dron, el robot, tiene información. Entonces, con esa información se trabaja, que es lo que hemos venido hablando en este conversatorio. Estos datos fueron convertidos en información, que luego es información. Exacto. Así mismo. Así que, y supercomputadoras también para encontrar una vacuna, que ya como países como China, hay ciertas empresas como Tencent y Huawei que tienen este tipo de supercomputadoras para encontrar una vacuna, para que tú veas cómo, y ahí influye también la ciencia de los datos. Exactamente. Hay también un profesional que está en auge, que es el científico de datos. La gente tiene, digo yo, la mala percepción que el perfil de esa persona tiene que ser un astronauta, saber demasiado de matemática o de estadística o saber mucho de programación. Claro, es vital saber algo, ¿verdad? Y tú no lo vas a explicar. Mira, a propósito de que menciona lo que dice, que las personas a veces creen que son unos astronautas, hay una expresión común que se utiliza. Un científico de datos es una persona que sabe más de estadística que cualquier programador, y a su vez una persona que sabe más de programación que cualquier estadística. Entonces, es como de forma informal de cómo delimitar el conocimiento y las habilidades del programador. Pero cabe resaltar que, del científico de datos, perdón, cabe resaltar que científico de datos como tal puede ser un economista, puede ser un ingeniero de las TIC, un programador, un DBA, o sea, el hecho de tú ser un científico de datos no necesariamente está encajado para un perfil profesional en particular, más allá de las habilidades que se mencionaron al principio de saber matemática, estadística y programación. Es importante también destacar el hecho de que el científico de datos es una persona que se puede construir en el tiempo como todos los demás, pero una persona con un gran conocimiento de la data o de un proceso en particular, se puede hacer los ajustes para darle el paso a la ciencia de los datos. Por ejemplo, en las organizaciones hay muchos empleados que son muy conocedores de procesos, de información, de dicha organización. Ese es un perfil interesante que les da cierta ventaja a estas personas de poder adquirir esos conocimientos de programación, de estadística, matemáticos, para aplicarlo a ese conocimiento del negocio, que también son formas de inicialización en este mundo de la ciencia de los datos. Entonces, ese científico de datos es el que te complementa esos conocimientos de programación, de estadística, de base de datos, y te lo combina con la lógica de negocio, con la lógica de los procesos que se aplican en cualquier entidad empresarial. O sea que no tiene que ser, como dijimos, un astronauta. No. Un sábelo todo. Sí, no. Sí tiene que tener una base, claro, sí. Por lo menos de, como tú dices, o sea, puede ser un ingeniero industrial. Por ejemplo, tú mencionaste procesos, que sabe mucho de procesos. Ese ingeniero industrial puede tener conocimiento de programación, Python, por ejemplo, o R, saber base de datos Cassandra, base de datos SQL, y tener ciertas nociones de todas esas estadísticas también. O si tiene un equipo de trabajo, puede ser que
ese equipo de trabajo que sepa estadística, pero tú te enfocas solamente en la parte de desarrollo y de proceso, como tú dices, y se pueden armar un equipos disciplinarios para que la persona no sea que lleve la voz cantante en todo. Claro está, para el seguimiento se necesita esa base. Así es, definitivamente. Bueno, te doy recomendaciones finales, si tienes algún contacto para los amigos que nos vieron y escucharon esta interesante intervención sobre el auge de las ciencias de datos. Pues, ¿tú te refieres a un contacto mío? De Instagram o de contacto que puedan visualizar la información que tú divulgues por ahí. Ok, @Bismar Montero en Instagram, @TechBismar en Twitter. Me pueden localizar ahí para compartir y ver informaciones relativas a la ciencia de los datos. También en el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, se ha creado una carrera relativa a ciencia de los datos muy interesante, donde te puedes convertir desde una persona principiante en la ciencia de los datos hasta convertirte en todo un profesional. Así que se pueden acercar también a ITLA para documentarse al respecto de todo lo que se ciencia de los datos. Ok, bueno, gracias por comparecer. Bismar Montero estuvo con nosotros hablando de esta tendencia del auge de las ciencias de datos. Así que gracias por comparecer con nosotros. A ustedes que nos vieron, la próxima semana usted tiene una cita con nosotros en otra edición de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos inventos.